Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Se nos van contando un montón de generaciones y termina así el Evangelio de hoy. Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 17 de diciembre. Y esto de 17 pues tiene más importancia de la que parece, porque el Adviento tiene dos momentos, dos fases, digámoslo así. La que terminaba ayer, en la que sobre todo miramos a la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús. Y los evangelios nos van dando las actitudes de esperanza, de humildad, de conversión necesarias para recibir la visita del Señor al final de la historia, al final de nuestra vida y en cada momento, porque el Señor viene. Pero a partir de hoy, las lecturas ya nos preparan más directa inmediatamente a celebrar el nacimiento de Jesús en Navidad. Y por eso ya son los textos de qué pasó en esos días anteriores, desde la anunciación del ángel a Gabriel, la visitación, el anuncio a José, etcétera, etcétera. Pero hoy el Evangelio es la genealogía de Jesucristo según San Mateo, en la que se nos hace ver cómo todo esto es una larga historia de amor en que Dios ha ido trenzando sus planes amorosos con una providencia en la que cuenta con la libertad humana, en la cual, pues como bien sabemos, la usamos a veces bien y muchas veces mal. Y de hecho, en esta genealogía, esta larga genealogía, que no es que sea así literal, sino que tiene elementos, digamos, simbólicos, se habla de 14, 14 y 14, todo tiene su explicación, esto hay que oír a los expertos como nuestro querido padre Voltacho, pero a lo que voy, que lo que está claro en esta genealogía es que el Señor contaba con antepasados de Jesucristo, pues de mucho mal, de pecado. Aquí hay, pues hay asesinatos, aquí hay adulterios, aquí hay de todo. Pero el Señor puso un filtro al final de esa genealogía. Y es lo que hemos oído. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús de María. No es padre biológico José, de la cual nació Jesús llamado Cristo, pero le transmite el título de hijo de David. El santo y pecador rey David, pues clave en la historia de Israel, clave en esa fidelidad a Dios, pero también muy débil y con gravísimos pecados, sobre todo aquel adulterio y posterior asesinato a través de una trampa en realidad que le hizo a Urías, el esposo de Betsabé. Sí, pero el Señor saca bien del mal, y eso pasa en nuestra historia. También en nuestras genealogías familiares hay de todo, y en nuestra propia vida personal pues hay de todo. Y sin embargo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Testigos de esperanza. ¿Quién fue aquel obispo vietnamita preso casi 15 años en los campos de concentración y cárceles comunistas y luego liberado, creado cardenal? Francisco Javier Núñez Van Thuan le dio los ejercicios espirituales a la curia romana, presidida por San Juan Pablo II. Él también, Van Thuan, está en proceso de beatificación. Y de esa obra, ese pasar al libro, esas predicaciones, a los ejercicios llamados Testigos de Esperanza, ahora que estamos hablando en el Catecismo de los Obispos, estamos recogiendo algunos de esos textos. Y recordábamos el otro día, cuando una vez preso, el obispo decía, ¡ay, mi diócesis, mi seminario, y qué va a ser de todo eso! Y aquí no puedo hacer nada. Y sintió que Dios le decía, no, tú has escogido a Dios, no las obras de Dios. No te preocupes de las obras de Dios, ya se harán.
pero yo también estoy aquí en la cárcel. Tú has escogido a Dios, únete aquí a mí. Qué gran enseñanza. Muchas veces nos centramos en las actividades, en lo que hacemos o dejamos de hacer, y no tenemos presente que lo más importante es unirnos a Dios. Si es que eso es el sentido de la vida. El cielo dependerá de nuestra unión con Dios, el cielo o la pérdida del cielo. Si morimos totalmente separados de Él, unión con Dios. Tú has escogido a Dios y no las obras de Dios. Y sigo leyendo de estos ejercicios. Cada día comprendo mejor las palabras de la Sagrada Escritura. Cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros. Qué importante. Esta frase de Isaías, mis caminos, no son vuestros caminos. Comprendo que mi vida es una sucesión de opciones en cada momento entre Dios y las obras de Dios. Una opción siempre nueva que deriva en conversión. Conversión, ¿qué es conversión? Pues no mirar a los ídolos de este mundo y ni siquiera a las cosas buenas, pero que nos distraen del propio Dios. Mirar hacia el Señor. Y seguía diciendo, María eligió a Dios, abandonando sus proyectos, sin comprender plenamente el misterio que se estaba realizando en su cuerpo y en su destino. Desde ese momento, su vida es un fiat, hágase, siempre renovado, hasta la cueva de Belén, hasta el exilio en Egipto, hasta el taller de carpintero en Nazaret, hasta el Calvario. Cada vez se actualiza una misma elección, Dios y no las obras de Dios. Dios y no las obras de Dios. Y justamente así, María ve cumplirse todas las promesas, ve resucitar al Hijo que ha llevado exangüe entre sus brazos, ve recomponerse el grupo de discípulos y llevar el anuncio del Evangelio a todas las naciones. Ve que es proclamada bienaventurada y Madre de Dios por todas las generaciones. Ella, que al pie de la cruz vio que le cambiaban a su Hijo divino por uno de nosotros, un simple hombre. Esta elección de Dios en la vida tiene como consecuencia el rechazo de la idolatría. Así el anciano Eleazar prefirió morir antes que empañar su total adhesión a Dios. Hoy, lo mismo que en tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, quien elige a Dios ha de aceptar cualquier inconveniente posible, en el campo económico, del poder o en otros intereses. Ya Jesús lo dijo, por mi causa. Sí, la idolatría, no pensemos en ídolos de madera. Hoy día los ídolos son el dinero, el poder, el placer. Por esta elección hay quien no puede entrar en la universidad, quien no consigue trabajo, quien se queda sin casa, claro. Está hablando de regímenes como el que él vivió, ateos, comunistas, y hoy día hay muchos regímenes que por unos motivos o por otros, muchísimos, persiguen o al menos discriminan a los cristianos, y eso, no pueden ir a la universidad, no se les da un trabajo. Generaciones de cristianos en muchos países aceptan valientemente estos sacrificios. Vaya que sí es verdad. O el ir a misa se juega en la vida, como en Nigeria. Nos exhorta la carta a los hebreos. Recordad los primeros días en que después de ser iluminados, es decir, bautizados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciendo solidarios de los que así eran tratados, pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseíais una riqueza mejor y más duradera. Pues, querida familia de Radio María, pensémoslo, muchos, pero muchísimos millones de cristianos tienen muy difícil vivir su fe, se juegan la vida, pierden sus bienes, son discriminados, y sin llegar a tanto, son ridiculizados, van contracorriente. Bueno, pues hay que elegir, ¿qué prefiero? Que todo el mundo me aplauda y me dé de todo y que yo triunfe en esta vida pana y quedarme vacío y que luego cuál será mi eternidad, o prefiero
vivir con el Señor, con mi corazón lleno de Él, de su amor, aunque tenga todo en contra. Y entonces escuchar esa palabra, venid, ven bendito de mi Padre. Tú me confesaste ante los hombres, yo te confieso ante mi Padre. Van Tuan, cristiano de una familia mártir en Vietnam, sacerdote, obispo, preso casi 15 años, de ellos bastantes en una celda de total aislamiento, y no se volvió loco, se unió a Dios, dio testimonio de caridad. Los guardias se iban convirtiendo, acercando a la fe, viendo lo bueno que era y cómo los trataba, en vez de tener una actitud de rechazo. Estamos llamados todos a la santidad, a escoger en cada circunstancia a Dios. Ay, es que con mi casa, con mi familia, con mi mujer, con mi marido, con mis padres, con este trabajo, con este... No. Allá donde estés, ahí donde Dios te ha puesto, aunque sea la cárcel, tú has escogido a Dios. Se lo pedimos a la Virgen, se lo pedimos a San José. Mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes, pero sin duda, los planes de Dios son los mejores. Bien, pues estábamos hablando de un obispo y precisamente explicábamos la parte del catecismo, estamos en el sacramento del orden sacerdotal y estamos en el apartado que se titula Los 3 grados del sacramento del orden. Esos 3 grados son la plenitud de ese sacramento, que es el episcopado, luego esa participación en el sacerdocio, que es el presbiterado, y luego, dentro del sacramento del orden, pero sin ser propiamente sacerdocio, el diaconado. Y después de haber visto así en conjunto los 3, ahora el catecismo dedica unos cuantos números a cada uno de estos grados. Y estamos en el primero, la ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Y veíamos hace algunas semanas el fundamento de todo esto, como todo, porque nada se lo inventa la Iglesia así de repente, todo lo importante tiene su origen en Cristo, el fundamento en su propia vida. El fundamento de los obispos es el grupo de apóstoles, de los 12 apóstoles que están siempre con Jesús. Veíamos también a aquellos 72 a los que Jesús envía en misión, también para expulsar demonios, para predicar. Y podemos ver un anticipo de los presbíteros. Y estamos pues ahora hablando de los obispos y también, antes de seguir con los números por donde íbamos, que en concreto habíamos visto del 1555 al 1558, cómo los apóstoles, fueron transmitiendo su propio ser, eso, lo que llamamos hoy obispos, fueron transmitiendo a sus colaboradores y luego sucesores a través de la imposición de manos, y cómo de esa manera el grupo de los obispos pues viene a ser una prolongación del grupo de los apóstoles, del colegio apostólico, colegio episcopal, colegio apostólico. Eso es lo que nos van a explicar los 3 números que nos quedan de este apartado. Pero antes de seguir con ellos, a partir del 1559, vamos a hacer otra parada con la obra del padre Jean Galot, un gran teólogo que hubo en Roma, en la Gregoriana de Roma, y ver un poquito cómo actuaron esos apóstoles, ese grupo de 12 apóstoles, después de que ya Jesús asciende a los cielos y les envía el Espíritu Santo en Pentecostés. Vamos a ver un poquito el lugar dominante que ocupan los apóstoles en el inicio de la Iglesia. Y hay un primer detalle muy interesante, no sé si lo hemos pensado muchas veces. Si os acordáis, como ya Judas se había suicidado, claro, pues faltaba uno. Ya no eran 12. Y antes ya, incluso antes de Pentecostés, reunidos los apóstoles, pues dicen, hay que darse prisa, hay que nombrar a un sucesor. Y es que ahí vemos que tenían conciencia de que eso del número 12 no era casualidad.
es que eran el nuevo pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Por eso, dice San Pedro, nos lo cuentan en los Hechos de los Apóstoles, es necesario que elijamos a uno que sustituya a Judas. Es necesario, es una expresión en griego que indica que es voluntad de Dios, no es que fuera necesario por ellos, sino porque habían comprendido la intención de Jesús de fundar un nuevo Israel gracias a los 12. Entonces el grupo tenía que estar completo antes de llegar ya a Pentecostés. Y dice San Pedro que esos 12 tienen que ser, el que van a elegir tiene que ser como ellos, testigo de la resurrección. No quiere decir solo testigo del hecho de la resurrección, sino que también dice en otro lugar que los que acompañaron a Jesús tras el bautismo de Juan, es decir, testigos de toda su vida pública. Debe pertenecer al grupo al que fue confiado el misterio del reino de Dios. ¿Cómo lo eligen? Hay varios candidatos y se echa suertes. ¿Y esto qué significa? No es una cosa de superstición, es una manera de decir que se quiere dejar a la intervención del Señor la elección de ese apóstol para que sea más semejante a la elección de ellos. Ellos fueron elegidos por Jesús, a los que Jesús quiso. No fueron los propios apóstoles que se ofrecieron. De hecho, hubo aquel geraseno endemoniado que se ofreció y Jesús le dijo, no, tú anuncia el reino de Dios en tu casa. Es Jesús quien los eligió. Pues también ahora, como que lo dejan al Señor, que elija Él a través de echarlo a suertes. Entonces vemos esa estructura de los 12 apóstoles se va a perpetuar cuando llega Pentecostés. Y aquí tenemos otro dato muy interesante, y es que el Espíritu Santo es cuando ya constituye formalmente la Iglesia, es verdad. Podemos decir que la Iglesia empieza ya en la última cena, cuando Jesús dice sangre de la alianza nueva y eterna. Ahí nace en esa Eucaristía, sí, pero realmente cuando ya empieza a funcionar es cuando recibe lo que Jesús había dicho, el don del Espíritu Santo. Y están todos unidos. De detalle importante, no es una cosa individualista. Todos, unos 120, otra vez el número, 12 por 10, porque no solo estaban los apóstoles, sino también otros discípulos y mujeres, entre ellas María, claro, la madre de la Iglesia. Cada uno recibe un don, pero todos reciben la comunicación del Espíritu Santo, que llena de su potencia y de su vida a esa comunidad estructurada y diversificada. Entonces podemos ver aquí el equivalente a lo que hoy es la ordenación episcopal y sacerdotal. Eso fue Pentecostés. Claro, ellos de una manera directa recibieron el Espíritu Santo. No hubo otro que les impusiera las manos, no, eran los primeros. Y el Señor Jesús es el que les impone las manos desde el cielo y les envía el Espíritu Santo. A nosotros ya, pues es a través de este obispo, de este otro, que recibo la ordenación sacerdotal o episcopal. El don del Espíritu Santo produce en ellos ese efecto propio de la ordenación. Viene a ser la primera ordenación sacerdotal, Pentecostés. Pero también ahí están otros fieles y ahí podemos ver el sacerdocio común de los fieles. El Espíritu Santo capacita para ofrecer la propia vida, para orar en Cristo y en el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que continúa las palabras y gestos de Jesús, que había rezado por ellos en la oración sacerdotal, Juan 17:17, conságralos en la verdad, y que en la ascensión se nos dice que alzó las manos para bendecirlos. Podemos ver ahí también pues esa imposición de manos ya hecha unos días antes. Y reciben esa misión y esos poderes que Jesús había dicho, id al mundo entero, anunciad el Evangelio, bautizadles, enseñarles lo que yo os he mandado. ¡Qué preciosidad! Pentecostés. ¿Qué vemos después? ¿Qué ocurre? Pues vemos en lo que nos van contando tanto los Hechos de los Apóstoles como las cartas de los apóstoles, la autoridad que tenían los apóstoles en esa iglesia de los primeros tiempos, en un espíritu de comunión, ciertamente, pero claramente se destaca la autoridad. Es una comunidad jerárquica, no es aquí todos somos igual. No. Es el grupo de los 12 el que convoca a la asamblea cuando surgen las divisiones, cuando se quejan los helenistas y deciden que hay que instituir a los diáconos, esos 7, que son presentados ¿a quién? A los 12, que les imponen las manos. Y vemos entonces que tienen unos poderes de tipo cultual, como lo que hoy llamamos ordenar a diáconos. También
Pedro y Juan imponen las manos a los bautizados para comunicar el don del Espíritu Santo, capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver ahí lo que llamamos la confirmación. También los que aportan sus bienes a la comunidad de Jerusalén los dejan a los pies de los apóstoles, capítulos 4 y 5 de los Hechos de los Apóstoles. A los apóstoles es presentado Saulo tras su conversión. En el Concilio de Jerusalén los apóstoles tienen el primer puesto. O sea, aparece muy clara esa autoridad de los apóstoles. Una actividad que ante todo es predicación. Enseñanza, bueno, aparecen un montón de textos, ¿no? Anuncio de la buena noticia a los pueblos, enseñanza en la propia comunidad, testimonio ante el Sanedrín y una predicación acompañada de signos y prodigios, como ya Jesús dijo, haréis incluso obras mayores. Y fijaos qué importancia le dan junto a la predicación a la oración, que cuando surge ese problema de que no están bien atendidas las viudas de la comunidad de origen helenista, ¿qué dicen? No, pues vamos a instituir diáconos, porque nosotros tenemos que dedicarnos ¿a qué? A la oración y al ministerio de la palabra. Qué importante. Lo más importante del obispo y en su grado del sacerdote es la oración y el anuncio. La predicación, el testimonio, pero también la oración. La oración. Eso no solo es de las vocaciones contemplativas. Nos consagramos a la oración y al ministerio de la palabra. Autoridad de los apóstoles y autoridad en particular de Pedro. Ya Jesús, lo vimos en Mateo 16 y otros textos, tiene una preeminencia sobre los demás apóstoles. En Pentecostés es el primero que habla en nombre de los 12. Es el que decide admitir a los paganos al bautismo, capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. El que hace triunfar en el Concilio de Jerusalén la apertura a los paganos. Realmente, pues es muy clara esta autoridad de San Pedro. También vemos que los apóstoles no recibieron, pues bueno, tú eres obispo de aquí o de allá. No, sino que tienen una misión universal, Estaban a la cabeza de la Iglesia universal. Únicamente en Jerusalén aparece una autoridad local con Santiago, pero ojo, ese Santiago, que se llama como el hermano del Señor, familia del Señor, como un primo, no son los Santiagos de los 12 apóstoles, según todo parece indicar. Bien, pues así vemos cómo los apóstoles van teniendo esa acción tan importante en la Iglesia primitiva. Pero el siguiente paso es que ya pronto ese título de apóstol no se va a quedar reducido a los 12. Vamos a ver qué se aplica a otros. En primer lugar, este que acabo de decir, Santiago, el hermano del Señor, ese no es uno de los 12. Y sin embargo, pues se le aplica. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas 1:19, cuando va a Jerusalén, no había ningún otro apóstol, solo a Cefas, sino a Santiago, el hermano del Señor. Pero, bueno, y luego también en otro viaje llama a Santiago, Cefas, Pedro y Juan, columnas. Deja entender que si Santiago es llamado apóstol es en razón de su autoridad. Pero también enseguida Bernabé y Saulo serán llamados apóstoles. Lucas así los llama en Hechos 14, 4 y 14, tras haber relatado la imposición de manos que recibieron en Antioquía. Aquí ya sí que tenemos una imposición de manos de los que no habían estado en Pentecostés. Bernabé y Saulo, una imposición de manos precedida por el ayuno y la oración, característicos de un acto cultual como fue aquel. Los separan a Bernabé y Saulo y pues realmente los consagran para la misión. Y son también apóstoles. Se va extendiendo ya el título de apóstol. La consagración otorga a Saulo una nueva personalidad con un nuevo nombre, Pablo. Una llamada directa ciertamente tuvo a la conversión y a la misión, pero esa llamada directa no excluye ni mucho menos la mediación de la Iglesia. De hecho, acordaos que ya en el camino de Damasco, una vez convertido, pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y dice, vete a la ciudad y ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y claro, se lo dice a través de un miembro de la Iglesia al que el Señor se lo envía, Ananías, que le bautiza. Por tanto, no simplemente es una conversión carismática directa, sino que interviene la Iglesia. Pues así se va extendiendo la Iglesia con al principio los 12 apóstoles, luego ese título de apóstol se va extendiendo más y vemos pues esas comunidades con profetas, doctores
profetas liturgos. Vemos esto, pues va apareciendo en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles. En la comunidad de Antioquía vemos profetas que aparecen como jefes de la comunidad, teniendo plenitud de poder sacerdotal. Es cierto que muchas veces las palabras, muchas veces todavía no tienen la precisión que tienen hoy día, pero hay que fijarse no en las palabras, sino en los ministerios que realmente desempeñaban estas personas. Conclusión que saca el padre Jean Galot, gran teólogo, pues de estos pequeños retazos que hemos resumido. Hay que retener esta convicción. La función del apóstol no quedó restringida a los 12, sino que fue reconocida tanto a los que recibieron del Jesús terrestre una misión de evangelización, como a los que después contribuyeron como misioneros itinerantes, como San Pablo, a la expansión de la Iglesia. Para estos, que no habían estado en Pentecostés, es la imposición de manos la que asegura la consagración y el don del Espíritu Santo. Bien, pues nos viene bien recordar esto, que veamos que lo que ahora vamos a ver que enseña la Iglesia sobre los obispos no cae así de repente en el siglo XII, o yo que sé, esas cosas que a veces se dicen, sino que todo está fundado, todo hay una continuidad con la voluntad de Cristo y con esos primeros apóstoles que había formado Jesús, ya los que envía el Espíritu Santo. Y todo para anunciar la salvación, que solo hay un Salvador, el Salvador que tú y yo necesitamos. Quien sufre en su soledad, no debes temer, pues el Señor, tu Dios poderoso, cuando invoque su nombre, Él te salvará. Vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará, y le alcanzado que Él pronto volverá, Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. No pierdas la fe, pues el Señor, tu Dios, con su gran amor, cuando invoques su nombre, Él te salvará. Él vendrá y te salvará. Right.
Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. El único Salvador. Y por eso todos tenemos que colaborar a la evangelización para mostrar a todos a ese Salvador y para que quien se abra a su gracia pueda recibirla a través de los sacramentos y a través de los sucesores de aquellos que Jesús llamó para acompañarles. Bien, pues después de recordar estos fundamentos que aparecen en el Nuevo Testamento, de lo que hoy llamamos los obispos, estábamos viendo la enseñanza de la Iglesia, en concreto del Vaticano II, sobre estos sucesores de los apóstoles, sobre los obispos. En los números anteriores hemos visto cómo el Vaticano II zanjó esa duda que había, hasta qué punto el episcopado es lo mismo que el presbiterado, solo que da una mayor autoridad y mayor jurisdicción. No solo es eso, sino que hay una comunicación de plenitud del sacramento del orden, una mayor comunicación de la gracia del Espíritu Santo y el carácter propio, ¿no?, que marca el alma. Los obispos son configurados de una manera muy especial, más plena que los presbíteros, en esas dimensiones, en esas funciones de Cristo como maestro, pastor y sacerdote. Maestro, enseñanza de la palabra de Dios; pastor, que guía, que rige la Iglesia; y sacerdote, que ofrece el sacrificio, que ofrece a través de los sacramentos la gracia. Esto es lo que vimos en los números 1555 a 1558. Y nos quedan 3 números que nos hablan de otras dimensiones. En concreto, esa dimensión que apuntábamos antes de que el apóstol no es simplemente una persona individual, sino miembro de un grupo. Jesús no cada día estaba con un apóstol, estaban los 12 siempre con él. Esto es lo que se prolonga en el grupo de los sucesores de los apóstoles, que es el colegio episcopal. Y por eso los números que nos quedan van a hablarnos, con textos del magisterio de la Iglesia, sobre todo del Vaticano II, pero no solo, de este colegio. Vamos a leer el 1559. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia, que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la Iglesia una y de garante de libertad de la misma. Bien, pues sé que se nos enseña aquí. Por un lado, dice, ¿cómo se entra uno en el colegio episcopal, en ese colegio de sucesores de los 12? Pues por un lado, dice por la consagración episcopal, eso es lo principal, ese sacramento, esa imposición de manos y esa oración, que desde el principio se veía en los diversos ritos, que creo que ya veremos más adelante, cómo es distinta la oración cuando se consagraba o se consagra hoy un obispo, un presbítero o un diácono. Pues lo principal es eso. Pero dice que también uno queda constituido miembro del colegio episcopal por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. O yo ya soy obispo, ahora me voy a una isla y hago lo que me da la gana. Pues no haces lo que te da la gana. Eres miembro de un grupo, estás en comunión con los demás obispos del mundo y con una cabeza de ese grupo, una cabeza que es el sucesor de Pedro. Claro, eso es importante. Es verdad que si uno recibe esa consagración episcopal y sin embargo luego pues es muy desobediente, no deja de ser obispo. Es decir, la consagración es válida, pero evidentemente no está actuando bien. Puede ser una cosa incluso ilegítima, y esto viene a continuación, pero bueno, no saltemos. Eso en primer lugar. Consagración episcopal y comunión jerárquica. Segundo, se nos dice un detalle muy bonito, ¿no? La Iglesia, muchos detalles que uno dice, ¿esto por qué será así? Tienen su fundamento teológico, y es esto. Que cuando uno es consagrado obispo, ¿le consagra un obispo? No, le consagra un obispo y otros 2. Es verdad que hay un consagrante principal, pero hay otros 2. ¿Qué pasa? Que si no son 3 no es válido. Sí que es válido, uno solo ya sería válido. Está uno en la cárcel y no hay más que un obispo y ese pues consagra a otro por mandato del Papa, pero ahí en secreto, pues sí, queda consagrado, no pasaría nada. Pero es verdad que lo habitual
es que sean varios. No solo porque, hombre, da más seguridad de que ha quedado consagrado obispo, sino sobre todo por esto que dice aquí, que es una manera de manifestar, oye, que entras en un grupo. Entonces, no solo viene aquí uno y te consagra, sino varios, porque te acogemos. Algo así como, si habéis estado en una ordenación sacerdotal, presbiteral, hay un momento en que los que van a ser ordenados se van acercando a todos los presbíteros concelebrantes, a todos, y les imponemos las manos a esos que van a ser ordenados. Esa imposición de manos no quiere decir en absoluto que los estemos ordenando, no, que ordenas el obispo, pero sí quiere decir como que lo acogemos en el colegio presbiteral. Volvemos a lo mismo. Uno no es sacerdote a su aire, hace lo que le parece en un no sé qué sitio particular. No, tiene que ir donde le indica el obispo y en comunión con todo el presbiterio. Entonces se le acoge en ese presbiterio con ese gesto de imposición de manos, pero ya digo que no es de ordenación, sino eso de decir, bueno, que ya entras aquí en esta familia de los presbíteros. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan en esa práctica de que participen varios obispos, no antes uno principal y otros dos, en esa consagración. Pero tercer dato, para que la ordenación sea legítima hoy día se requiere una intervención especial del obispo de Roma. Claro, si es la cabeza del colegio episcopal, él tiene que o directamente nombrar o al menos dar el visto bueno. ¿Y por qué digo lo de hoy día? Hombre, porque hay que comprender que en otros tiempos en que las distancias y la falta de comunicación que hoy tenemos tan rapidísima, en unos segundos ya todos sabemos todo, claro, eso no existía antes. Entonces no siempre era tan fácil esa intervención del obispo de Roma. Y también dependiendo de qué lugares, pues había una delegación, un permitir a los obispos de un lugar esa consagración, pero siempre estaba claro que en último término tenían esa autoridad suprema del obispo de Roma. Y hoy está claro, hoy no hay duda, tiene que dar siempre el nombramiento, tiene que decir que sí el obispo de Roma, si no, sería válida la ordenación, sí, pero ilícita. Y queda excomulgado cuando alguien consagra obispo a otro sin el permiso del Papa. Y estas cosas pues también pasan hoy día. Entonces es necesaria esa intervención del Papa por su autoridad suprema, esa cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una. Oiga, que hay una unidad y hay una cabeza, pues no podemos aquí hacer lo que nos dé la gana. Bien, este número, básicamente hemos visto, lo que nos indica es que no es un tema individual, que se entra en un colegio, como entraban los apóstoles en el grupo de los 12, que es consagrado por 3 obispos en la práctica ordinaria y que necesita la autoridad del Papa para que eso sea lícito. Y nos pone el catecismo 2 números de estos marginales que se han visto en otro momento, que nos sugiere repasarlos porque tienen que ver con lo que aquí se está hablando. El 877, este número, estaba, bueno, todos los que vamos a leer son de cuando vimos en el credo de la Iglesia la parte de la Iglesia. Entonces, el 877 era dentro de la constitución jerárquica de la Iglesia, pues vamos a leerlo. De igual modo es propio de la naturaleza sacramental del ministerio eclesial tener un carácter colegial. En efecto, desde el comienzo de su ministerio, el Señor Jesús instituyó a los 12 semilla del nuevo Israel, a la vez que el origen de la jerarquía sagrada. Elegidos juntos, también fueron enviados juntos, y su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Será como un reflejo y un testimonio de la comunión de las personas divinas. Por eso, todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, sucesor de San Pedro y cabeza del colegio. Los presbíteros ejercen su ministerio en el seno del presbiterio de la diócesis, bajo la dirección de su obispo. Pues es muy interesante este número, porque podemos ver en él de una manera muy clara cómo todas las verdades de la fe católica están relacionadas. Fijaos qué fundamento último nos ha dado de esa naturaleza colegial. La comunión de las personas divinas. Dios, siendo uno, es familia de 3 personas. Bueno, pues ese es el fundamento supremo y es
el modelo supremo de todo en la Iglesia. Si hay unidad en la pluralidad de personas, pues eso nos enseña que la Iglesia también es una santa católica apostólica, pero la pluralidad no rompe la unidad ni viceversa. Entonces, esto se manifiesta, aquí se nos ha dicho, se nos ha puesto estos ejemplos. Por un lado, pues este que decimos, de que uno no es obispo a su aire, sino que entra en un grupo, entra, pues como entraron los apóstoles en los 12, que eran la semilla del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios, cumplimiento de las 12 tribus de Israel y origen de la jerarquía sagrada. Y qué bonitas estas expresiones. Elegidos juntos, fueron enviados juntos, ¿sí? El Señor fue eligiendo en pocos días y definitivamente, nos cuenta Marcos 3:14, tras una noche de oración, llamó a los 12. Los llamó, los creó 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Ahí, todos juntos. Antes fue una primera llamada, ir conociendo a uno, a otro, a Pedro, Santiago, pero ahora ya los 12 definitivamente, llamados juntos, enviados juntos, en misiones particulares ante la vida terrena de Jesús y sobre todo al final, ya cuando Jesús los envía al mundo entero, ya resucitado. Se nos dice que su unidad fraterna estará al servicio de la comunión fraterna de todos los fieles. Veis aquí todas las dimensiones. Unidad entre los apóstoles, unidad de todos los cristianos, que sean uno, todos miembros de una familia de Dios, como reflejo y testimonio de la comunión de las personas de la Santísima Trinidad. Por eso todo obispo ejerce su ministerio en el seno del colegio episcopal, en comunión con el obispo de Roma, la cabeza del colegio, como veíamos antes. Y también los presbíteros deben estar en unión en el presbiterio y a su vez ellos tienen una cabeza, el obispo del lugar. ¿Veis? Todo tiene armonía, todo en la Iglesia pues tiene relación unas cosas con otras. Y leemos finalmente el 882, que ahí insiste en ese aspecto de que este colegio tiene una cabeza. El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Pues aquí lo tenemos muy clarito. ¿Cuál es el último principio y fundamento visible? Claro, porque el invisible es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es la Virgen, es la Eucaristía. Ya se entiende que esto no es una mera sociedad humana, ¿eh? Ojo, eso siempre tiene que quedar claro. La unidad ante todo viene de dentro, viene del Espíritu Santo, sí, pero como estamos en este mundo, en el cielo no hará falta, pero aquí hace falta también una parte externa, y esa parte externa significa una organización, por hablar de alguna manera, en la que hay una cabeza visible. Esa cabeza visible es el Papa. Es el Papa, es sucesor de San Pedro, principio y fundamento perpetuo, esto para mientras dure la historia, y visible, claro, perpetuo en esta historia. Ya en el cielo no hace falta el Papa como cabeza, ahí es directamente Jesucristo. Bueno, pues con esto terminamos el comentario a este número 1559. Nos quedan 2 numeritos más sobre los obispos. Pero bueno, creo que hemos avanzado un poquito más este aspecto tan bonito, tan interesante. Sucesores de los apóstoles, pero no en título individual, sino como miembros de un colegio que sucede al grupo de los 12, que a su vez viene a ser el nuevo pueblo de Dios, las nuevas 12 tribus ahora de Israel, ahora son esos 12 apóstoles. Y esto para enviarnos al mundo entero. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, acompañe siempre. Amén. Santo primer día de esta segunda fase del Adviento con Jesús, María y José. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.